Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Hablemos de la serie 1994, promovida y distribuida por Netflix, del periodista y reportero Diego Enrique Osorno. Ya conocemos el trabajo de Diego Enrique Osorno por este documental, este cortometraje documental que hizo sobre la vida de Alejo Garza. Hace 2 sábados en el rancho de Don Alejo le dieron 24 horas para que les entregara la propiedad. Y el señor les dijo: aquí los espero. Sacó a los empleados, aceitó pistolas y rifles deportivos y esperó una a una el paso de las 24 horas. Donde él retrata pues toda la historia que comenzó con la declaración de guerra contra el narcotráfico de parte de la presidencia del expresidente Felipe Calderón, pero cómo el Estado fue perdiendo la batalla y fue orillando a los ciudadanos a que se encontraran en la necesidad de encontrar mecanismos de defensa ante toda la amenaza que representaba el crimen organizado, y fue el caso de don Alejo Garza, cuyo rancho fue amenazado por el narcotráfico de serle arrebatado cuando era su patrimonio, su propiedad, y esto a la mala. Y entonces don Alejo Garza dijo: no les tengo miedo, aquí los espero y vamos a ver de a cómo nos toca. Y entonces Diego Enrique Osorno regresa con esta gran producción, recopila una gran cantidad de material, y esto es muy importante que valorar, de archivo histórico y periodístico. Él lo traspola al ámbito cinematográfico y además hace resonar todo ese material que en su momento surgió de estar de cerca de la construcción de la historia, como es lo que nos permite hacer el periodismo, pero esto con entrevistas actuales de los protagonistas en aquel momento, para saber cómo él recuerda su quehacer en aquel momento, donde había un gran drama, donde en 1994 fue el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y este Tratado de Libre Comercio suscitó que se levantara al sur de la República el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, de manos del subcomandante Marcos, y toda esta repercusión en medio además de una crisis política que vivía el propio Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento lo presidía Luis Donaldo Colosio, ya con miras de convertirse en el próximo candidato para hacer relevo y para ocupar la silla presidencial que en ese momento pues ya sostenía Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, esto es importante que decir, porque Diego Enrique Osorno nos muestra un personaje político como es Luis Donaldo Colosio, pero en un perfecto balance, no como este personaje construido para convertirlo en una bandera de esperanza, de renovación política, en un gran mártir del ámbito político mexicano. No, Diego Enrique Osorno aquí hace un perfecto balance, porque nos muestra el hombre que era Luis Donaldo Colosio, un hombre que siempre apostó por estar del lado del poder, por estar en las esferas del poder. Fue diputado por el PRI, fue senador por el PRI, fue un hombre muy cercano a Carlos Salinas de Gortari, y después de lo que ocurrió en 1988 con Manuel Cloutier, con Cuauhtémoc Cárdenas, en una elección de bastante consideración, muy polémica, porque se dice y hay elementos que apuntan a que hubo un fraude en 1988 y que el Partido Revolucionario Institucional pues consolida el fraude e impone a Carlos Salinas de Gortari nuevamente como el presidente de la República, y Luis Donaldo Colosio apuesta por estar del lado de ese movimiento, por estar del lado de ese sistema que había implantado el Partido Revolucionario Institucional. Entonces vemos los ángeles y los demonios del personaje político que era Luis Donaldo Colosio, cuando apuesta de estar del lado del poder, cuando apuesta estar del lado del sistema político que ya había implantado el PRI, que estaba muy desgastado y que ya tenía harto a la ciudadanía. Y además goza de las dádivas del poder Luis Donaldo Colosio, porque es nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Social, después es nombrado por dedazo para hacerse cargo del Partido del Revolucionario Institucional a nivel república. Es señalado por el dedo del expresidente Carlos Salinas de Gortari para convertirse en su sucesor, para convertirse en el hombre que le dé continuidad al poder en la presidencia de la República al Partido Revolucionario Institucional.
para convertirse en el candidato natural. Y entonces vemos aquí casos muy relevantes y trascendentes de cómo había sido entendida la política, desde casos emblemáticos como Manuel Camacho Solís, un hombre cercano también al expresidente Carlos Salinas de Gortari, que él pretendía querer ser el candidato natural del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, porque él sentía y él pensaba que él merecía hacerlo. Y para el presidente Carlos Salinas de Gortari, pues Camacho Solís nunca cumplió el perfil que estaba buscando Carlos Salinas para que fuera su sucesor. Y entonces hace un berrinche y resulta patético ver todo lo que hace, y está documentado aquí en esto que nos muestra Diego Enrique Osorno, y se convierte en un sospechoso natural del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y está pasando todo esto cuando se convierte en el candidato Luis Donaldo Colosio y lo asesinan en Tijuana, Baja California. Pero recordemos que el propio Luis Donaldo Colosio levantó apatías y enemigos en la propia esfera del Partido Acción Nacional y en los propios militantes del Partido Revolucionario Institucional, que están muy acomodados y muy acostumbrados a ser el partido del poder y a que nadie más debía. Están muy acostumbrados a no compartir el poder, y en ellos no cabía la concepción de la democratización en México, de compartir los poderes, el poder, de tal manera que asesinan a Luis Donaldo Colosio. Entonces ubicamos a un presidente Carlos Salinas de Gortari que se encuentra con una situación verdaderamente tremenda: el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional al sur, el asesinato de su amigo y colaborador más cercano Luis Donaldo Colosio, un desorden en el Partido Revolucionario Institucional, y el asesinato de Luis Donaldo Colosio se da en Tijuana, Baja California, donde el propio Luis Donaldo Colosio, como presidente revolucionario institucional del PRI, entregó el poder al Partido Acción Nacional, encabezado en ese momento por Ernesto Rufo. Se convirtió en el primer gobernador de otro partido político en ganarle el PRI, y esto lo asentó y lo aceptó Luis Donaldo Colosio porque ya tenía miras de democratizar a México y porque ya era una propia encomienda de la geopolítica occidental, y México se había quedado atrás, y México no podía acceder a ciertas negociaciones, a ciertos acuerdos diplomáticos, a todo el dinamismo global, porque se había quedado atrás en esta situación de modernizar la propia política en el país. Y uno de los puntos fundamentales era la democratización, el compartir el poder, el abrir el espacio, además fuerzas políticas, además ideologías, y tener un dinamismo que apostara y abonara a toda la línea económica que se estaba implantando en el mundo. Entonces el propio Ernesto Rufo era un sospechoso natural también del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Él y los panistas, que ya no querían al PRI, él y los militantes de abajo del PRI que no sabían compartir el poder y que están en desacuerdo con esta postura de Luis Donaldo Colosio. Pero eso convierten al candidato, lo acaban asesinando. El discurso del 6 de marzo, más que otra cosa, era un discurso para callar voces de rebeldía y de desorden como las que venía haciendo Manuel Camacho Solís, y se da todo esto. Y entonces Carlos Salinas de Gortari vuelve a hacer omisión de Manuel Camacho Solís y elige como sucesor en este gran drama, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, elige como candidato del Partido Revolucionario Institucional al señor Ernesto Zedillo Ponce de León, que en ese momento era coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Y entonces es muy interesante ver cómo Ernesto Zedillo estaba ante tremendos obstáculos y retos que tenía la República Mexicana. Al sur, la amenaza, el desorden, la falta de Estado de Derecho, la falta de orden al interior de las filas del PRI, un desastre. No había gobernabilidad, no había Estado de Derecho, no había orden a las filas, al interior del PRI, y él tenía que salir a ocupar además el puesto y la posición que tenía Luis Donaldo Colosio, además ya como uno de los favoritos para ganar la contienda electoral por la presidencia de la República. Y me parece que Ernesto Zedillo Ponce de León lo hace muy bien. Demuestra temperamento, demuestra determinación, muestra personalidad, asume
la candidatura con fuerza y va con todo para ganar. Gana la elección y él va a acabar por concretar los propios lineamientos y las miras que tenía ya Luis Donaldo Colosio y que pues también eran normas del mundo occidental, las cuales no había asumido México. De tal manera que así finaliza el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, viene una devaluación y Ernesto Zedillo Ponce de León, después de todo esto que ya dijimos que tenía que afrontar, tiene que recomponer la economía, tiene que pacificar al país, restaurar el Estado de Derecho e imponer orden en las filas del Partido Revolucionario Institucional. Y lo logra Ernesto Zedillo Ponce de León y por tanto no se presta ya a negociaciones con el subcomandante Marcos, se le lanza con todo, dice: yo por qué voy a estar negociando con este tipo, vamos a hacer uso de la fuerza del Estado y vamos a pacificar esa zona del país y vamos a restaurar el Estado de Derecho. Se lanza con todo y entre otras cosas buscan armar un nuevo cuerpo para investigar el caso Colosio. Y entre ellos nombran al hermano de Margarita Zavala, nombran personajes cercanos a la familia Calderón Zavala. Fue un año muy complicado. Que todo cambie para que yo no muera. Sí, participa en la Procuraduría General de la República como titular Antonio Lozano Gracia, quien además acusan de ser el verdadero padre de uno de los hijos el hijo mayor de Margarita Zavala, y su hermano Juan Ignacio Zavala. Ellos descubren además todas las irregularidades financieras que hizo Raúl Salinas de Gortari, cómo escondió dinero en Suiza, cómo no declaró muchas cosas, falsificó papeles, y todo este monto de dinero con la falsificación de los papeles los va a meter a un banco suizo, y toda esta tergiversación financiera, además con mentiras lo hizo. Y entonces el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León se muestra una cacería de brujas contra la familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari sin ninguna consideración por el propio hombre que encumbró su carrera y que además le entrega la silla presidencial. Ernesto Zedillo Ponce de León se lanza con todo contra todos y tenga que caer el que tenga que caer. Y descubren esto. Personajes cercanos a la familia Calderón Zavala. Además recuerdo cómo en uno de los gritos en uno de los festejos del 16 de septiembre, cuando grita Felipe Calderón "Viva México", está ahí como invitado de honor y especial Carlos Salinas de Gortari. Bueno, le descongelan las cuentas a Raúl Salinas de Gortari con Enrique Peña Nieto. Entonces hay una reconciliación con Carlos Salinas de Gortari después de Ernesto Zedillo Ponce de León. Incluso comienza desde Vicente Fox, porque se libera al hermano de Carlos Salinas de Gortari y luego le descongelan las cuentas, ya es invitado de honor, ya vuelve al país y otra vez se vuelve a ir del país. Pero creo que para haber tomado la decisión de irse con todo contra la familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari de parte de una decisión de Ernesto Zedillo Ponce de León, creo que debieron haber encontrado situaciones muy delicadas que apuntaban, porque acusaron en ese momento a Raúl Salinas de Gortari cuando lo aprendieron, de ser autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Debe haber ocurrido algo muy, muy delicado para que hayan desprendido la furia, el enojo y la fuerza del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León para que arremetiera de forma tan feroz y con una cacería de brujas contra la familia del expresidente Carlos Salinas de Gortari, metiendo al bote a su hermano Raúl Salinas durante 10 años. Y esto también demuestra pues que cuando hay voluntad política, y que cuando se quiere cometer justicia en este país, se puede cometer justicia. Hoy vemos muchos políticos corruptos que han evidenciado su corrupción, que han evidenciado sus nexos con el crimen organizado, con el huachicol, y que están ahí impunemente en las calles, pavoneándose, mofándose ante la ciudadanía de que no les va a pasar nada y que pueden andar tranquilamente en el ámbito y en la atmósfera de la impunidad. Y lo que demostró el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León es que puede haber Estado de Derecho, es que puede haber justicia y es que puede haber fuerza del Estado para garantizar orden
y progreso y norma en el ejercicio político de la República, porque vean, el escenario ante el cual se enfrenta Ernesto Zedillo Ponce de León era verdaderamente un caos, era un desorden, y Ernesto Zedillo Ponce de León lo asume con honorabilidad, firmeza y determinación, y es uno de los presidentes que sí arremete contra un expresidente de la República, y que incluso llevando todas las consecuencias que esto pudiera generar, las asume y sin ninguna situación de otra índole, mete a la cárcel a su hermano y persigue lo que tiene que perseguir. Y fue un sexenio que se restaura, calma los ánimos al sur, recompone la economía, hizo una política económica además que le dio continuidad Vicente Fox y Felipe Calderón. Y además es un tipo que además democratizó a México y compartió las esferas del poder, abre la brecha y pone a México nuevamente en la línea y en el cauce que están exigiendo pues varios lineamientos de orden internacional, de orden económico global. De tal manera que en 1994, documental de Diego Enrique Osorno, es fundamental, imprescindible, se convierte en un archivo histórico referente para el análisis de los fenómenos de poder y de la propia historia política de México. No se la pierdan. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.